Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Hoy nos acompaña el profesor Luis Oliver. Así es, maestro. Profe, qué gusto. Bienvenido a Gracias, tu casa, gracias. a tu podcast. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Dónde nació el profesor Oliver? Claro. Y, pues, ¿cuándo empezaste? ¿Cuál fue tu primer toque, tu primer acercamiento con el fútbol? Yo nací en la ciudad de Puebla. Soy originario de San Pedro Cholula, con sangre huejotzinca también, porque mi abuelo fue de aquí. Mauro Oliver, mi abuelo fue de aquí. Y yo empiezo a jugar desde los 6 años. Me acuerdo y tengo una historia que le cuento ahora a mi familia, que a los 6 años me invitan a jugar. Y en mi primer partido, el equipo se llamaba Castores, me sufro una insolación. ¿Dónde estabas en esa época? Estaba en Cholula. Yo estudié en el centro escolar de Cholula. Y me acuerdo que había un profe que nos invita a jugar. Mi papá siempre deportista, mi familia siempre muy deportista. Y entonces en este partido sufro una insolación y dije, yo creo que el fútbol no es para mí. Pero más adelante la vida nos dio otro giro. Oye, pero entrando un poquito en ese detalle de la insolación, ¿ya habías entrenado antes? No, nunca habías tocado un... Jugaba con los primos, las cascaritas. Nunca me había puesto un uniforme de fútbol, unos zapatos de fútbol, jamás. Y ese día bien emocionado, ¿no? Me compró mi papá mis zapatos de fútbol y fuimos al partido, campo de tierra, 4 de la tarde, sábado. 5 de la tarde con temperatura y vómito. Caray. Bueno, ahí estuviste en San Pedro Cholula y pasaste tu niñez. Sí, claro. ¿Y cuándo tú te das cuenta que tienes cualidades, que tienes esto que llamamos a veces la chispa? Claro. ¿No? El amor, pues, por el fútbol. Cuando dices, esto puede ser incluso no nada más mi deporte, sino puede ser mi vida. Sí. ¿Cuándo? A los 7, 8 años me empiezan a invitar equipos de la Liga Regional de Cholula, al ver que pues había destacaba. Siempre jugué contención, siempre fue como el gritar, el ir a la jugada, el entrar fuerte. Siempre he sido corpulento, ¿no? Y siempre fue así. De ahí me acuerdo que me jalaron a la selección de la ACJM, que era la selección de la Liga Regional de Cholula. Ahí estuvimos 2 años participando en la infantil y posteriormente en la juvenil a los 12, 13 años. Y había muchos equipos que me invitaban. Hasta los 14, que llega mi papá y me dice, oye, va a haber pruebas del Puebla, ¿por qué no te vas a probar? Estaba en la escuela, en la secundaria, sí, con unos compañeros allá. Pues nos pusimos de acuerdo y fuimos con el miedo y la duda de a ver qué pasaba. Desde que empecé a calentar me fijaba que un profe, que donde esté le mando un gran saludo al profesor Luis Romero, que él se me quedaba viendo y me observaba. Entonces al medio tiempo no me pusieron de contención, jugué como central y al medio tiempo me mandó a llamar y me dijo, oye, ¿de dónde eres? De Cholula. ¿En dónde estabas entrenando? Le dije, no, solo jugaba en la liga de allá. Quédate, quiero hablar contigo. Ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Eran las fuerzas básicas del Puebla en San Pedro Soccer cuando las tenía don Emilio Maurer. ¿Dónde estudias la prepa? La prepa la estudio en Cholula, en la Sara María Basabe de Tosqui. Sí, pero sí. Antes de llegar a la prepa, ¿o en qué lapso fue? Porque estoy enterado que tú fuiste jugador profesional. Sí. ¿Es en qué lapso fue de tu vida? Empecé a los 14 cuando hicimos la prueba en San Pedro Soccer. Ok. Tuvimos un ascenso y después de ahí conozco al profesor Abel Nava, quien es que él me guía para estar en la selección Cholula. Ahí me preparó muchísimo, nos patrocinaban los directos, los camiones directos, nos pagaban hasta los partidos. Y entonces, de ahí... de los Galindo, creo. En paz descanse, Sergio Galindo era quien nos aportaba ahí. Entonces ahí se da la cuestión de que me dice, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de que te vayas a Veracruz a probar. Y es ahí donde dejamos al Puebla, me voy a Veracruz y me quedo entrenando en segunda división. Muy bien. Que era segunda división Premier. Ahora tiene A y B, era Premier. Y me quedo. Por una cuestión de una noviecita me regreso a Puebla. Y ahí es donde ya no continué, pero terminé jugando tercera división en Atlisco. En Atlisco, tercera división.
Muy bien. Y después entiendo que ya tienes una formación más profesional en relación al deporte. Sí. ¿Eso ya fue en la etapa universitaria Sí, pues se da la cuestión de que juego para la Universidad de Puebla, la Unipue. Me invitan a jugar y en ese partido el profesor me dice, juega conmigo y yo te doy beca para estudiar. Entonces ahí fue donde empecé a jugar, pero ahí fue donde estudiamos. Ahí estudiaste en la Unipue. Así es. Cultura física. Ciencias del deporte. Ciencias del Sí, deporte. viene relacionado todo lo que es educación física, acondicionamiento físico. Y ahí jugando sacamos la carrera. Ahora sí vamos a entrar a esta parte que a mí también me llena de muy bonitos recuerdos. Incluso lo recuerdo y todavía se te enchina la piel, la pasión y todo de todo lo que llegaron a construir. Y voy a permitirme lo que llegamos a construir Claro. de manera conjunta. ¿Qué significa para ti lo que es Huejotzingo FC y qué representó y qué representa actualmente para Huejotzingo? En lo particular, fue una etapa de mi vida en donde se quedó muy marcado mi crecimiento profesional, en donde mis metas a corto y mediano plazo fueron cumplidas. Con trabajo todos los días, encontré la fortuna de tener grandes jugadores de fútbol ya hechos aquí en Huejotzingo. Hay una historia en donde cuando yo llego a trabajar al centro escolar de Huejotzingo, porque fue mi primer centro escolar en donde me mandan, yo tenía la ilusión de tener una escuela de fútbol. Muy bien. Y algún día paso por el rancho del señor Gaudencio Oliver. Sí, cómo no. Paso por el rancho y le toco la puerta y le digo que si su campo no lo rentaba. Y me dice, ¿para qué lo quieres? Para poner una escuela de fútbol. Me dice, vente mañana, platicamos. El cobro de la renta fueron 2 redes. Él me abre las puertas, abro la escuela de fútbol Huejotzingo sin saber cómo estaba el fútbol en Huejo. Y empiezo con 6 jugadores. 6 jugadores, los tuve 3 semanas y quería cerrar la escuela. Empiezo a tener apoyo en el centro escolar y llegamos a tener 60 jugadores en un mes. Ahí empezamos con el proyecto y decido formar Zorros FC por Gaudencio. Le hago honor al apoyo que me estaba dando. ¿Y todavía no sabías que era tu tío? No sabía que era mi tío todavía. Al apoyo que nos estaba dando, formo Zorros junto con padres de familia del centro escolar y nos empieza a ir bien hasta que me encuentro a la Escuela Municipal de Fútbol Huejotzingo que nos golean 6-1. Ya la tenía Ernesto, claro. Ya traía a los jugadores formados. Creo que ahí estaba Alejandro también de auxiliar. Alejandro, sí, el profe Alex. Y su hijo, el profe Neto, Leonardo. Ah, es cierto, Leonardo. ¿Y también ya estaba Enrique, no? Participando con ellos? Todavía no, ¿verdad? Enrique Méndez. No, él todavía juega no. conmigo en las fuerzas básicas del San Pedro Soccer. A él yo me lo traía en una moto, lo dejaba en el amarillo y se venía a Huejotzingo. Porque él también Saludos colaboró también, ahí sí. Y él también me apoya ahí. Nos golean ese día y dije, no, vamos a mejorar las cosas. Llega Copa Telmex y hago una fusión con el profe Neto. Me dice, traes jugadores de la escuela, yo traigo jugadores y quedamos subcampeones a 3 semanas de formar el equipo. Nos dimos cuenta que hacíamos buen team, que hacíamos buen equipo, buen trabajo. Los jóvenes en ese momento era la categoría sub-17. La sub-17 traía jugadores ya hechos, por nombrar algunos, Miguel Gorzo, San Mateo Caputitlán, ya habían participado en Copa Atlas, venían ya de una 4ª B, Leonel, Barroncito, Trivi, ya jugadores que ya traían trabajo. Sí. Y de ahí generamos la intención de poner Huejotzingo FC. Y es cuando por primera vez me acerco con usted. Y de ahí me dice, bienvenido a Huejotzingo. Ahí me dio la bienvenida al fútbol de Huejotzingo y la historia que posteriormente viene, que fueron 5 triunfos consecutivos. 5 triunfos consecutivos, ¿en qué? Para que sepan aquí Claro. quienes nos están observando. Este equipo se conforma con la escuela de fútbol Huejotzingo que usted ya tenía, el apoyo que siempre le ha dado al deporte, el impulso a los jóvenes y a todo el beneficio de la sociedad. Neto me dice que trabajáramos juntos y de la mano, le ofrecemos el proyecto y yo creo que nunca recibimos un no. No, siempre hay muchas anécdotas en donde yo llegaba y le decía, necesitamos uniformes, sí. Necesitamos camión, sí.
¿Y cómo fue el pago a todo esto? Trofeo, más campeonato, Sí. más campeonato. Sí, torneo de los barrios, todo eso, ¿no? Sí, claro. Ahí empezamos. Yo puedo agradecer también a un personaje que nos apadrinó al principio cuando empezaba este proyecto, que es el señor Álvaro Ramírez, el Cabubis. Conocido en el mundo del fútbol como el Cabú. Así es, ¿no? Mi compadre, él también nos apadrina junto con el señor Gaudencio. Dos partes fundamentales, se suma Neto y el apoyo que usted nos dio, pues nos hizo crecer. Hoy en día, sin apoyo, difícilmente destaca un jugador. Y por ejemplo, ese proceso de Huejotzingo FC, que tú lo encabezas de la mano también del profe Neto, ¿sí? Neto, profe Ernesto Olivares, ¿no? Olivares Profe Figueroa. Ernesto Olivares. Ustedes en ese momento, para hablar de un lapso de tiempo, ¿de qué año a qué año fue ese proceso? 2015-2017. 2015-2017. 2015-2017. Y para ser exactos, yo creo que sí te vas a acordar, profe. Sí. ¿Qué títulos fueron los que ganaron? Porque yo recuerdo muy bien que teníamos sub-15 y sub-17, ¿no? Sí. ¿Y qué se logró cuando le entramos al tema de me parece que fue cuarta división? Cuarta división Premier. Ajá, algo así. Y jugamos dos tipos de ligas profesionales, ¿no? Así es. El primer equipo jugaba cuarta Premier y el equipo piloto jugaba los torneos pues de la liga, porque era también un compromiso tener un equipo aquí en la liga, Sí, copas verdad. muy cortas. Fuimos a la Copa Atlisco, Ajá. donde tenemos ahí una historia muy buena. Quedamos subcampeones. Ahí quedamos subcampeones y los campeonatos que usted me menciona, el primer campeonato que tuvimos fue en el torneo de los barrios. Puebla 2015. En el torneo de los barrios, en torneo regular, quedamos campeones con la sub-17, subcampeones con la sub-15. Viene el campeón de campeones y campeonamos. A nivel estado, que el premio fue irnos a jugar contra América. Ahí en las dos finales, usted siempre participando. Hay un video en YouTube muy viejo donde agradezco a nuestro presidente. Ahí lo vamos a poner. Ahí lo vamos a para meter, que vean, claro. Para que vean que sí fueron campeones. ¿Eh? Sí. Y más que nada, pues, toda la gente futbolera de Huejotzingo nos reconocía, ¿no? Sí, como no. La verdad es que el fútbol, y sin lugar a dudas, involucra familias, involucra pasiones, involucra niños, jóvenes, a todos. Claro. Pero aquí, en este municipio, en Huejotzingo, yo diría que carnaval, toda nuestra fiesta y todas las serenatas del 29 y el fútbol. Sí. Te voy a platicar una pequeña anécdota, Sí. muy breve, pero fíjate. En alguna ocasión vinieron a arbitrar acá gente de la Liga de Cholula. ¿Ok? Creo que hasta también llevaban a cabo su actividad en la Ibérica, que fue la que surgió después de la Española. Y vinieron aquí por un tema ahí donde hubo un conflicto, etcétera. Y venían aquí de árbitros. Sí. Venían. Y alguna vez platicando con ellos, con estos árbitros de la región de Cholula, nos decían, les dijimos, ¿cómo les parece o qué les parece el fútbol aquí en Huejotzingo? Sí. Y nos decían, es que sin lugar a dudas, aquí lo viven con mucha pasión. Sí, claro. Dice, cada 8 días parece que están jugando la final Sí. aquí. ¿Cómo les fue en la cuarta? En la cuarta, bien. Llegamos a cuartos de final y de repente ahí, pues yo creo que no nos cansamos de ser campeones porque sonaría muy ególatra, pero sí fue mucha intensidad en poco tiempo. De trabajo y los jóvenes pues no descansaban. Y era torneo tras torneo y hay anécdotas en donde nosotros nos tocó jugar contra Alacranes de Puente de Ixtla en Morelos. Sí, me recuerdo. acuerdo. Y entonces le hago una llamada a usted y le digo, oiga, dicen los jugadores, los chavos, que si nos da chance ir a Acapulco, que si nos picha el viaje. Nunca nos dijo que no. Esa anécdota pues, todos lo tienen. Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Sí. Digo, en ese entonces tuvimos la oportunidad de hacer equipo. Ustedes Claro. desde la parte deportiva, de formación, de desarrollo,
específicamente en el fútbol. Y la realidad es que no hay manera de sacar adelante, de reconstruir el tejido social de cualquier lugar del mundo si no es a través de la educación, de las bellas artes, de la cultura de la legalidad y, por supuesto, a través del deporte. Claro. El deporte es fundamental. Regresando a estas grandes anécdotas del Huejotzingo FC, Sí. si tú pudieras decir, y lo comento para que nadie se nos vaya a poner celoso, pero si tú pudieras decir algunos nombres que fueron fundamentales para poder crear, para que pudieran hacer ese proyecto de la formación de tantos buenos futbolistas, estrellas propiamente a nivel estatal, yo diría. Sí, claro. Porque fueron campeones estatales. Así es. Hasta 3 veces Sí, en sí, diferentes sí. categorías ahí de varios torneos. ¿Qué nombres nos irías rescatando? No solamente de los jugadores, sino también de las personas que estuvieron involucradas y qué papeles jugaron. Claro, digo, lo voy a decir por el orden del tiempo. Indudablemente, la primera persona que se acercó a regalarnos un balón fue Álvaro. Álvaro. Mi compa Álvaro sí fue la primera persona que nos llevó un balón cuando nos golearon 5-1. Empezábamos, ¿no? Tuvimos muchas derrotas para poder tocar la gloria. Después de ahí el señor Gaudencio. Gaudencio fue parte fundamental también de que nos prestara el campo cuando yo no me acercaba a hacer fusión. Neto, el profe Neto indudablemente fue mi mano derecha en todo este proyecto. ¿sí? Y de ahí también me gustaría nombrar a la liga. En ese entonces estaba el señor Margarito. Sí. Y a todos los que conforman la liga que nunca Sí, también... Castellanos. Nunca nos dijeron que no. Este señor de Beto Caballero, el papá de Yair, nuestro portero titular. Sí, cómo no. Beto Caballero también nos apoyó mucho. Todos los papás, que a lo mejor no nos prestaría el tiempo para nombrarlos, pero siempre estuvieron pendientes, apoyando. Indudablemente, maestro, el apoyo principal pues fue usted, porque tanto uniformes como transporte, como todo lo que necesitábamos para que el equipo tuviera al 100%, ¿sí? Y nada más era llamarle y vamos a jugar a Atlisco, coordínalo. Sí. Y maestro, necesitamos uniformes, pídelos. Y una vez también fue de maestro, necesitamos balones, ¿cuántos ocupas? Esa historia, Neto y yo nos salimos riendo del ayuntamiento porque nosotros íbamos a pedirle 5 balones. Porque necesitamos 5 balones para... Y nos terminó dando 20 balones. O sea, fueron 20 y le dije a Neto, mira... Pues es que eran 20 jugadores. Como los Reyes Magos, no fue como los Reyes Magos, porque así fue. Siempre fue así. Y aparte de esta cuestión, historias muy bonitas, en cuestión de que en los informes de gobierno estábamos presentes. Sí, recuerdo. Uniformados al 100% de gala. De gala. Y ahí estábamos presentes. Sí, y además yo recuerdo que no recuerdo bien, así, creo que fueron 2 informes que les hice unos reconocimientos así públicos. Sí. Y que el aplauso fue monumental. Sí, claro. Porque pues hacíamos informes abiertos al público, o sea, no poníamos vallas, nada de esas jaladas que ahora ponen en muchos informes. No, eran abiertos al público, así, y ves que ovación, o sea, al Huejotzingo FC, a los muchachos, a ustedes. Sí. La verdad, qué bonitos recuerdos, grandes historias, logros. Y ahora, algo te faltó decir. Ahora nos vas a hablar de tus jugadores. Claro. ¿Qué jugadores que vayas recordando? Sí. ¿Qué posiciones jugaban? Y platícanos de aquellos que pudieron dar todavía un salto más allá. Claro. Digo, teníamos jugadores con todas las cualidades. Jugadores desde completos hasta jugadores que la zurda no lo ocupaban ni para subirse a la combi. Sí, que les enseñamos a pegar con las 2 piernas. Ya se va a meter conmigo. No, jugadores... Yo fui diestro a morir, profe. La zurda la ocupaba yo para detenerme en el campo. Nos dimos cuenta, maestro, el día que jugamos Ayuntamiento contra la 4ª división en aquella unidad deportiva que estaba al 100%. Al 100%, preciosa. Sí. Y ahorita, pues la verdad es que digo, yo pasé por ahí ahorita y sí la vi ya muy, muy descompuesta. Jugadores como Yair Caballero, un portero muy fuerte. Gustavo González, que la historia, él jugaba fútbol americano y se convierte en portero.
nuestro capitán eterno, Leonel Olivares, el hijo del profe Neto. No, nuestro lateral, le estoy diciendo el 11 porque tengo buena memoria, el 11 inicial en la cuarta, en las finales, nuestro lateral derecho, Barroncito. Sí, el hijo de Barrón. Sí, jugadorazo, Sí, su papá también. Del otro lado, Miguel Martínez, perdón, Miguel Ángel Moreno. El Choco, el famoso Choco. De repente también en la contención, René Rojano, el hijo del señor Jorge Méndez, Jorgito. Teníamos un zurdo que era nuestro carrilero izquierdo, Saúl García, de Santana Xalmimilulco. Sí. Y del otro lado también estaba Omar Rojano. Delanteros como Miguel Martínez, el Trivi. Ahí hay una historia en donde lo comparábamos con un comercial que decían suelten a la bestia, porque cuando hacíamos el recambio de Trivi, un jugador muy potente y muy rápido. Ahí Rodrigo Oliver, jugadores con mucha potencia, Óscar Flores Olmos, que también viene siendo mi pariente, el hijo del señor Farol, en paz descanse. En paz descanse, mi ahijado. Sí. Y jugadores que trascendieron con nosotros. Eduardo Lozada, hasta Estados Unidos, un saludo. El 10 del Huejotzingo FC, Alonso Emir Juárez Rojano, un jugador fuera de serie, maestro. Sí. Un jugador con un físico impresionante, una zurda educada, poquito indisciplinado, pero tenía con qué hacer las cosas. Ese era el nivel de jugadores que se lograron formar y tener, ¿no? Claro, algo que debo reconocer es que el profe Neto formó esta camada de jugadores. Sí. Él los creó en cuestión futbolística y yo llegué a dirigir a estos jugadores, ¿no? Siempre he dicho que honor a quien honor merece. Entonces, el Huejotzingo FC se creó de varias ideas. El proyecto era enfocado en una sola línea. Nunca tuvimos ningún problema, nunca hubo alguna controversia y fluían las cosas. Sí. ¿Y recuerdas alguno que haya ido escalado más allá de la cuarta división? Ahí, claro, hay una historia donde Choco me lo llevo a jugar contra Xolos de Tijuana de primera división. Ajá. Y Alonso le decía al Piojo Herrera cómo hacer una parada, cómo hacer un parado de equipo. En una cierta broma, jugamos en Idesa. Me llevé estos dos jugadores a jugar a Idesa porque vino Xolos a jugar contra el Puebla y nos dieron la oportunidad como premio de que pudieran convivir y jugar contra los jugadores de Xolos de primera división. Ajá. Entonces Alonso ahí por eso que se acerca el Piojo y le propone que entraran por la izquierda y no por la derecha. Choco, teníamos fotos con Federico Vilar, con el Maza Rodríguez, y tuvimos la oportunidad ese día al bendito fútbol y al Huejotzingo FC de desayunar con Miguel Herrera. Oye, profe, luego entonces, ¿cuándo termina ese, no fue aventura, ese sueño que se hizo realidad? ¿Cuándo culmina? ¿En qué momento se dice, por el momento aquí ya se cierra el ciclo? Tenemos el torneo de centros escolares. Uh-huh. Y a mí me dan la oportunidad de poder meter a todos mis jugadores al bachillerato del centro escolar. Me dicen, tienes que quedar campeón, todos los lugares que quieras, acá mételos a estudiar. Eso. Y me llevo a toda la cuarta a estudiar al centro escolar. Bueno. No, entonces todos los jugadores, por ejemplo, por nombrar a Brandon Flores, campeón de goleo 2 veces a nivel estado. El famoso el de los centros escolares. Sí. Y ahí teníamos jugadores como, por nombrar a Víctor Díaz, el Taco, que su papá es de los Díaz que se dedican al gas. Y ahí yo recibo una orden de dirección que si no quedaba campeón, el equipo se deshacía. Ya ni usted me había condicionado con esta cuestión. No, son más severos en el centro escolar. Y entonces nos toca ser anfitriones del torneo de centros escolares. Uh-huh. Y llegamos a la final y la jugamos. Me acuerdo que le marqué y le dije, maestro, vamos a jugar la final, me presta la unidad deportiva, y me dijo, es de ustedes. Así fue la respuesta. Jugamos la final contra Chignahuapan, Centro Escolar de Chignahuapan. Y en penales coronamos campeones. Eso. Nos fuimos al estatal. Para que vean lo que se logró. Sí, claro, nos fuimos al estatal y en penales, a irnos al prenacional a Nayarit, en un penal nos sacaron. Pero fue ahí cuando participamos en centros escolares, seguíamos jugando cuarta división simultáneamente, llegamos a cuartos de final y por ahí hubo ahí como un tema de
no de desinterés, sino de los jugadores, yo los sentía ya cansados. Yo sentía ya que también el torneo era muy desgastante. Sí. Viajar cada 15 días, jugar acá, no había descanso, la disciplina era mucha. Sí, claro. ¿No? Físicamente andaban todos muy, muy bien. Y ahí fue cuando en los cuartos de final perdemos y la siguiente semana llegan a entrenar 8 nada más. Y concluí que el ciclo se había terminado, que el ciclo había tenido ya mucho desgaste después de ser 5 veces campeón consecutivo y un subcampeonato. La historia del Huejotzingo FC tenía que tener un respiro. Yo le marco ¿Año a usted, más o menos? Fue 2016. Okay. 17, ¿no? 17, perdón, 17. Fue ya, sí, 2017. Yo le marco a usted y le digo que el equipo va a tener que pararse tantito y sorprendido me pregunta por qué. Lo visito en la presidencia, le platico las cosas y me dijo, profe, tú decides, hay que seguir con el proyecto, no dejes a los chavos, y es ahí donde el Huejotzingo FC tuvo su descanso. Y pues vamos a tener que irnos ya vamos avistando ya el clímax, el desenlace de esta entrevista, claro. Profe. Preguntarte, ¿qué viene para el maestro Luis Oliver? Claro. ¿Qué viene para el director técnico Luis Oliver? Y también, ¿por qué no hacer esta pregunta? Porque ya me enteré de algunas cosas. Sí. Y cuando el río suena, es porque agua lleva. ¿Vendrá el resurgimiento de Huejotzingo FC? Sí, porque pues hay el apoyo. Hay el apoyo. Se platicó de que Huejotzingo como municipio vuelva a tener fútbol semiprofesional. Que todos los jóvenes que están entrenando tengan donde tener ya el resultado del entrenamiento, que se vean más profesionales, que el enfoque sea más disciplina, que no solo sea fútbol de cancha, que sea la disciplina de casa, la alimentación, los descansos, todo lo que la conlleva. Preparación física. Claro, la salud de cada joven fuera de los vicios, ¿no? Y entonces se platicó con un grupo de personas, no sé si los puedan nombrar, los interesados en esto. Sí. Con gusto, nombra a los profes, sí. El profe Neto Olivares, tuvimos ahí un acercamiento, una llamada y me dijo, profe, tú sabes, ¿no?, que estos proyectos me interesan, tú sabes que jalo contigo, tú sabes que el apoyo con el maestro Carlos es bueno ahí a darle. Tuvimos el acercamiento también con Arnold Texcucano, quien es ahorita el presidente de la Liga Regional, y me dijo, este proyecto, porque cabe mencionar que no hay fútbol como tal de esta magnitud en Huejotzingo. No, ya no. Me parece que ya no ha habido este tipo de proyectos. Entonces se trae cuarta Premier otra vez a Huejotzingo. ¿Y qué sigue, para el profe Luis Oliver? Pues ahorita llegar temprano para que no me regañe mi mujer. Está bien. No, esa es la primera. Haces bien, profe, porque esa es la prioritaria de todas las que puedes hacer. No. La cuestión está en que pues viene un proyecto fuerte. Volver a empezar con estas semillas que Neto tenga, guiarlos. Se van a hacer unas visorías en todo Huejotzingo, sus juntas auxiliares, sí, claro. Santana, Pancoa, todo San Miguel. Qué bueno. Todo lo vamos a hacer en las escuelas, vamos a coordinarnos con la Liga Regional para que se difundan todas estas visorías. Qué bueno. Y otra vez representar a Huejotzingo dignamente con estos jugadores que vuelvan a levantar. No queremos 5, vamos por 8 o 10 campeonatos ahora. Excelente. Pues cuenten conmigo en la medida de mis posibilidades. Gracias, maestro. Gracias por todo esto. No, gracias a usted. Gracias por lo que pudiste en su momento también conjuntar con las personas que has comentado. Claro. No quiero regresar al tema de nombres, a todas y a todos ellos. Saludos. Lograste conjuntar un gran equipo. Sí. Logramos hacer un gran equipo en su momento, claro. en aquel 14-18. Y pues todo nació también, gran parte de lo que se hizo. Los benditos colores del Huejotzingo. En su momento, parte de lo que se hizo en ese momento aquí nació, en la Escuela Municipal de Fútbol. Claro. Que propiamente se convirtió en lo posterior, de la mano de otros clubes también, pero principalmente este fue el origen. Posteriormente se convirtió en Huejotzingo FC. Sí. Desde aquí también le mandamos un saludo y un abrazo fraterno al profe Ernesto Olivares. Todos le decimos Neto, ¿eh? Neto. Le decimos Neto.
porque, como bien lo dice él, fueron mancuerna. Posteriormente, ya en la cuarta división, fue su auxiliar. Sí, ¿verdad? sí. Lo regañaba mucho el profe Luis Olivera a Neto. Y al revés de repente, ¿no? Fíjese, también darle crédito a Jorge Barrón, al profe, el otro hijo de Barrón que fue mi auxiliar. También, ¿verdad? También estuvo Sí, con sí. nosotros. Por ahí el profe Roger González, que era nuestro preparador físico. Había. Pues, profe, muchas gracias por Gracias venir a usted, aquí maestro. a Leyendas del Barrio, historias Gracias. que inspiran. Amigas y amigos, es un honor, como siempre, tenerlas y tenerlos aquí en su podcast favorito. Recuerden, este es Leyendas del Barrio, historias que inspiran. Si conocen la historia de alguna mujer, algún hombre que haya dejado o esté dejando huella, un legado para Puebla, para todo el estado de Puebla, para Huejotzingo, San Martín, Cholulas, toda esta gran región, contáctenos para que podamos ir a entrevistarlo, para que venga aquí a que la entrevistemos o lo entrevistemos, porque nos interesa saber de esas historias que inspiran. Muchas gracias y hasta pronto. Leyendas del Barrio.